Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Planeación y Supervisión de Ventas. En esta ocasión vamos a dar inicio a la quinta unidad y a la sesión número 10. En esta ocasión vamos a ver lo que es el control de ventas. Es la parte final del proceso administrativo y vamos a hacer un esbozo de lo que es su relación y conexión con la primera fase, que es planeación. Te invito a que sigas de manera cuidadosa cada uno de los puntos que veremos, porque definitivamente con esto estamos cerrando nuestra unidad de aprendizaje. Vamos a dar inicio con los objetivos, como de costumbre, con los objetivos específicos para esta unidad de aprendizaje y también específicamente para esta sesión. Nuestro temario nos indica que vamos a ver el día de hoy la relación entre la planeación y el control y las técnicas de evaluación. En ocasión posterior veremos lo que son las auditorías de marketing, dirección de ventas y análisis de costos y rentabilidad. Nuestros objetivos: al concluir esta unidad, cada uno de ustedes aplicará la fase de control en la administración de ventas como el eslabón que cierra y abre el ciclo administrativo a la fuerza de ventas, mediante la evaluación, la retroalimentación y las medidas correctivas para el oportuno cumplimiento de los objetivos. Nosotros iremos desglosando punto por punto cada una de estas indicaciones que nos da este objetivo particular de esta unidad 5, y veremos cómo es que se cierra el círculo de la planeación administrativa enfocada a las ventas y que también da inicio u origen una vez más a la planeación. Y el objetivo específico para esta sesión, la sesión número 10, nos dice que cada uno de ustedes deberán identificar la fase de control como la forma de evaluar y medir la ejecución de la planeación mediante diferentes técnicas que iremos viendo poco a poco en el desarrollo de la sesión. Vamos a dar inicio, por favor, con la primera diapositiva y, como siempre, como es nuestra buena costumbre, vamos a definir qué es la palabra control. La palabra control nos debe de significar varias cosas. Controlar nos puede significar comprobar, inspeccionar e intervenir. Dentro de los muchos autores que hemos consultado y que hemos verificado, esta definición, que está en cursivas, me parece que es adecuada para el tema que estamos viendo enfocado a las ventas. Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. ¿Qué nos dice nuestra definición? Bueno, pues pensemos. Una vez que hemos partido de la planeación, de la organización, de la dirección y del control, como último punto, como última fase del proceso administrativo enfocado a las ventas, lo debemos de utilizar como herramienta indispensable para cerciorarnos de que al principio se estén cumpliendo esos planes que se habían fijado en un origen. La planeación, como ustedes recordarán, nos está estableciendo una serie de programas, de líneas, que nos van a permitir que nosotros hayamos establecido nuestros objetivos. ¿Recuerdas? Bueno, pues una vez que tenemos establecidos nuestros objetivos y nuestra planeación, entonces damos pie a la organización. Recordemos que la organización es la estructura inherente de todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, muy chiquitas, muy grandotas, pero la organización es la estructura inherente a la empresa. Y finalmente tenemos una fase que es la dirección. Vamos a enfocar a través de la dirección, que hablábamos de comunicación, que hablábamos de motivación y de supervisión, como 3 elementos indispensables para la dirección de ventas. Y finalmente el control. El control nos está diciendo que es una herramienta para evaluar, para medir que nuestros planes de origen se estén llevando a cabo. Si no se están llevando a cabo, entonces debemos de realizar una revisión. Por eso es que la palabra control está muy relacionada con la planeación, porque a partir de una buena planeación nosotros podemos tener algo que medir, algo que evaluar. Y el control nos va a dar esos elementos, esas herramientas, y nos va a proporcionar información valiosa para regresar al origen del ciclo administrativo a través de la planeación. Así que nosotros, como estamos viendo en nuestra diapositiva, bueno, pues también nos va a ofrecer la medida de decirnos 2 cosas: si lo estamos haciendo y cumpliendo bien nuestros objetivos, o si se nos está indicando que hay una necesidad de corrección. Y el control nos va a indicar a través de qué herramientas será necesario que ejecutemos una corrección al plan original. Así que dentro de lo que nosotros podemos platicar, que es muy importante, es que el control y la planeación, tanto la punta como el final,
van muy relacionados. Incluso hay autores, yo leía, que no definen muy bien, no se puede delimitar muy bien en dónde termina la planeación y dónde inicia el control. No quiere decir que porque cada una de las etapas del proceso administrativo hayan sido delineadas como fases, tengan un origen y un fin, un origen y un fin. No, están integradas y todas en un momento dado se van a interrelacionar. Y la planeación y el control definitivamente están muy cercanas, porque una nos va a decir qué se tiene que hacer y la última, que es el control, nos va a decir si se hizo o no se hizo y por qué. Es importante. Y con esta información nosotros vamos a partir de todo un análisis y veremos por qué ese vínculo tan estrecho entre la planeación y el control. Nosotros, dentro de esta última fase, vemos que hay un propósito muy definido del control, que es el asegurar que el desempeño sea de acuerdo a los objetivos planteados al principio. También nos implica una evaluación. Como les comentaba, hay autores que manejan el control en lugar de la palabra control como evaluación. Porque si nosotros realizamos actividades, ¿cómo vamos a medirlas? ¿Cómo vamos a saber que son correctas, que son adecuadas, que están en el tiempo en el que se requieren? Todas estas cuestiones nos las va a proporcionar el control de acuerdo a técnicas que veremos más adelante. Asimismo, nos menciona que el control, más que un histórico de carácter histórico, es pronóstico o preventivo. Es decir, todo lo que pueda plantearse y retroalimentarnos tiene que ser medible y que además nos permita ir hacia futuro. Sí nos puede dar un antecedente, por supuesto, algo histórico, pero nos va a permitir caminar hacia adelante. Y como todas las actividades inherentes a la empresa son dinámicas, el control no deja de serlo y por lo mismo siempre está en constante cambio, en constante movimiento y necesita y requiere de que tenga la funcionalidad para poder ejercer sus funciones como debe ser. Dentro de lo que es el concepto de control, vamos a encontrar algunos elementos valiosos. Vamos a ver cuáles son estos. Relación con lo planeado. Ya sabemos que está vinculado con los objetivos originales o los planes. Medición. El control nos va a permitir medir, cuantificar nuestras metas y obviamente hacer un comparativo entre estas, entre lo que se había planteado y lo que se realizó. Este comparativo nos va a permitir medir. Lo que nos permite medir nos permite evaluar el resultado. Detectar desviaciones. Una vez obtenido un resultado o evaluado ese resultado, se nos informará si existe una desviación. Incluso hay desviaciones que pueden ser positivas, no solamente negativas. Las desviaciones son cuando posiblemente se haya cumplido con la meta por demás, que tenga un porcentaje arriba del cumplimiento de la meta y es una desviación positiva. Y sin embargo, también es digno de considerarse para verificarse lo planeado en un origen, porque eso quiere decir que si tenemos una planeación donde no se hizo adecuadamente, se tiene que modificar. Por ejemplo, hace algunos años, si tú eres empresario, a lo mejor has de haber recibido alguna carta invitación que genera lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esas cartas invitación se les entregan a todos los contribuyentes. Los contribuyentes están invitados, no obligados, a presentar las declaraciones que se marca dentro de esa carta. Por eso es una carta invitación. En esa carta se te dice, mira, de tal a tal periodo tú tienes que cubrir con estos requisitos y se te invita a que los presentes. No es en el periodo en el que se acostumbra a entregar, es algo adicional, es algo extraordinario. De esta manera, también de forma coordinada, el gobierno local de la Ciudad de México también lo hace. Entonces, de manera coordinada, se establecen metas que están pronosticadas y están planeadas para cubrirse cada mes y se lanzan durante un espacio de tiempo, durante un periodo de tiempo, se lanzan al correo postal tradicional y llegan a todos los contribuyentes. Se establecen metas mensuales ¿de qué? Pues de que los contribuyentes tengan a bien presentar su carta de invitación y los documentos que se están solicitando para desahogar ese documento. Bueno, pues en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de colaborar con estas instituciones, bueno, pues las metas eran muy pequeñas.
Si se habían enviado 300,000 cartas de invitación que correspondían a otros tantos 300,000 contribuyentes, las metas eran mensuales, eran de 10, 15, 20 contribuyentes al mes, cuando obviamente se estaba hablando de que habían mandado un tiraje de cartas de invitación de 300,000, estaba mal elaborada la planeación. Entonces nosotros llegamos a recibir tantas cartas de invitación que obviamente cumplir una meta de 15, 20, 10, 50, hasta 100, era una meta absolutamente lejana a lo que en realidad estábamos recibiendo. Sí estábamos cumpliendo con la meta, por supuesto que sí, pero era una desviación positiva. Por eso estamos hablando de detectar desviaciones que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Obviamente esto requirió de retroalimentación y de corrección en la planeación. Si estamos haciendo un tiraje o una emisión de 300,000 cartas, se esperaría que al menos la recepción mensual, tal vez en los primeros meses, sea fuerte y decreciente en los meses posteriores. Eso se tuvo que ajustar en la planeación y que el siguiente año no nos tomara por sorpresa y que obviamente quisiéramos cumplir una meta de 15 o 20 contribuyentes, que eso era pues sencillamente muy fácil de cumplir. Así que es un ejemplo de lo que nosotros podemos detectar como una desviación positiva. Y al caso contrario, también dejar metas muy elevadas, de manera inalcanzable y que no las cubramos. Es algo irreal, entonces debemos de manejar planeaciones equilibradas para que cuando venga nuestro control o nuestra evaluación, esta no diste tanto y marque una desviación de diferencia tan grande. Y nuestro último elemento nos habla de establecer medidas correctivas, que es lo que comentamos, que definitivamente tenemos que ajustarnos a la realidad. Si ya vivimos la experiencia, tenemos la oportunidad de que nuestra planeación esté aterrizada de manera lógica y congruente en tiempo y forma a futuro. ¿Cómo y por qué es importante el control? Pues aquí, dentro de las sugerencias que te planteo, hay algunas que son muy interesantes. Ya vimos que es establecer medidas correctivas. Esto es muy interesante. Se aplica a todo. El control aplica a personas, a actividades, a hechos o actos y a cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dentro de nuestra dinámica, bueno, nosotros como personas tenemos funciones específicas y se nos puede evaluar nuestro desempeño, nuestra capacidad, nuestra disposición, nuestra actitud. Se nos puede evaluar muchísimas cosas y se debe de controlar también las cantidades de trabajo que estamos proponiendo a través de resultados. Cosas, ¿de qué hablamos? ¿De qué tipo de cosas podemos hablar? Bueno, pues de todo lo que tenemos a nuestra disposición, lo que se consume, lo que deja de consumirse, qué es lo que más se utiliza, qué es lo que las herramientas necesitamos para desempeñarnos de la mejor manera. También necesitamos máquinas. Actualmente, si no tenemos un equipo de cómputo, pues no avanzamos. Esto no sucedía hace algunos años y al día de hoy, si no tenemos un equipo de cómputo, realmente nuestro trabajo se nos dificulta por todos los medios. Si no hay sistema de internet, bueno, nos sentimos de brazos cruzados. Entonces todo esto es medible, es controlable, es evaluable en tiempo y forma. Así que de esta manera nosotros vamos a pensar todo lo que podemos incluir dentro de esta fase que es el control. Dice que el control determina y analiza las causas. Si está bien planteado el objetivo, debe de haber un control con una herramienta y un formato bien definido que me permita tener esa medición. Y además saber que en donde hay una desviación, en dónde se originó y por qué. Porque es mi obligación como control detectarlo para pararlo y corregirlo. Así también proporciona información acerca de la ejecución de los planes, si fueron cubiertos, en qué tiempo se hicieron, en qué momento, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, si hubo alguna eventualidad. Todo esto el control nos lo va a emitir. Dice aquí, reduce costos y tiempos, evita errores. Sí es cierto, cuando se está midiendo, se está evaluando, se detecta dónde hay errores y se tienen que modificar para que la próxima vez no se cometan errores, porque los errores cuestan mucho dinero, y cuestan tiempo. Así que de esta manera el control nos va a permitir reducir esa
el mal manejo del tiempo y de los esfuerzos financieros de las empresas. Y es un fundamento para iniciar o reiniciar el proceso de planeación. Pues sí, como te comentaba, una vez que ha sucedido la planeación, la organización, la dirección y el control va a proporcionar la información que nos va a permitir continuar nuevamente y dar origen otra vez a la planeación. Y de esa manera estamos cerrando un círculo muy importante a través de cada una de las funciones de cada fase del proceso administrativo. En este caso lo estamos enfocando a las ventas, que es lo que nos ocupa en nuestra materia. El control también tiene principios. ¿Cuáles son los principios básicos? El de equilibrio. ¿Qué es el de equilibrio? Bueno, pues lo mismo que ha sucedido a través de todas las fases. Bajo la responsabilidad y las obligaciones que maneja el control, debe de guardarse esa responsabilidad, ese equilibrio. Mi obligación y mi responsabilidad también me va a permitir tener un equilibrio. El control a muchas personas les permite abusar de esa posición porque la ejercen. Por eso debemos de ser cuidadosos y no permitir que nosotros, si lo tenemos a cargo, llevar algún tipo de control o de medición. En las diferentes instituciones o empresas hay áreas donde se encargan de la evaluación precisamente, así se les denomina evaluación de resultados. Y no deberíamos de permitirnos tener una actitud abusiva porque tenemos la oportunidad de evaluar o de corregir esas situaciones. El área de evaluación o de control solamente está instrumentando los resultados. No somos nadie para decir o emitir juicios, sino únicamente arrojar resultados. Habrá quien ejerza en un momento dado las correcciones necesarias. El área de control solamente va a emitir el resultado positivo o negativo de lo que se está detectando. ¿De qué manera? Bajo un equilibrio. Nuestra responsabilidad termina en ese momento, al entregar los resultados. De los estándares, bueno, en todos los lugares siempre debe de haber un estándar, un mínimo o un máximo. De esa manera, todas las actividades tendrán que estar reguladas en ese intervalo para que puedan ser aceptables a toda la dinámica empresarial. De la oportunidad, si el control no se maneja de manera oportuna, pues entonces no tiene ningún objetivo que se maneje. La oportunidad siempre nos va a hablar acerca de qué, de que lo voy a hacer en tiempo, te voy a decir en tiempo que hay un error. ¿Para qué? Para que lo quitemos, para que lo disolvamos y no crezca. Si yo te digo que ese error fue la semana pasada, pues como para qué te va a servir. A lo mejor sí te va a servir porque ya pasó una semana y ya no es un problema pequeño, sino es un problema más grande y de alguna forma pues tienes que detenerlo. Pero si yo te lo digo cuando lo detecto, en ese momento estoy emitiendo un control oportuno, en ese momento. De las desviaciones. Aquí dentro de las desviaciones, nosotros vamos a ver dentro del control que pueden ser positivas o negativas y que las tengo que expresar. Costeabilidad. Mis controles no deben de ser excesivos, ni tampoco deben de ir más allá de un costo estándar también, porque si me está saliendo más caro evaluar lo que estás haciendo que lo que estás haciendo, entonces definitivamente no es un instrumento que esté beneficiando a la empresa. De excepción, en todas las circunstancias, actividades que manejemos, en todos los ámbitos, siempre vamos a manejar excepciones. ¿Has escuchado eso de es excepción? Es la regla o es excepción a la regla. Son palabras clásicas. Siempre que hay alguna manera cotidiana o regular de actuar, siempre hay excepciones. Por circunstancias, siempre sucede. Y esas excepciones también tienen que ser reportadas porque llegan a suceder y van a repercutir en los resultados del cumplimiento de los objetivos. A veces para bien, a veces para mal, pero tienen que ser notificadas. Y el último principio es de la función controlada. Si yo como control estoy cumpliendo con mi función, definitivamente todo lo que se está armando originalmente en la empresa está funcionando porque yo estoy reportando adecuadamente y en tiempo
a través de los instrumentos y de los canales adecuados qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Aquí en esta ilustración donde vemos un control remoto, al fondo vemos pues un equipo de cómputo, pero tú recordarás que quien tiene el control, en este caso un control remoto de una televisión o de un equipo de audio, de video, lo que sea, pues de alguna forma tiene el poder. Bueno, pues el control tiene el poder de hacer lo que necesite hacer a través de la información que va procesando, que va siendo alimentado y que se requiere que trabaje para retroalimentar a las demás áreas, principalmente al área de planeación, que es la que da origen a todo el proceso administrativo. Así que te invito a que continuemos viendo que la naturaleza de este control, de este poder que se le otorga a esta fase, es que fija los estándares para el desempeño. En este caso vamos a enfocarnos ya a las ventas y compara el desempeño real con lo planeado. Recuerda que si no están en la misma sintonía, algo está pasando y esto nos menciona puede haber una variación que nos va a indicar hacer una revisión a los planes originales, a las metas originales y en un momento dado hacer la corrección necesaria. Si nuestra desviación es importante, tendremos que analizar qué se está haciendo, por qué se dio ese resultado y qué es lo que procede a continuación. En este esquema te muestro algo interesante. El control, dentro de muchas actividades que tiene que hacer, aquí en este esbozo lo vamos a ir platicando. Del control, el control tiene que proponer sus estándares de medición. Entonces los va a identificar y le van a permitir partir de algo. Yo estoy evaluando una actividad, la voy a evaluar, pero tengo mis límites, mi estándar, mi intervalo donde todo es adecuado y si se sale de aquí o si se sale de acá, entonces hay una desviación. Tengo mi estándar como control. La medición de resultados. Si yo estoy en esta parte, pues estoy adecuada. Mis resultados son adecuados. Si yo me estoy saliendo de esa medición de resultados, voy a ver de qué manera lo hago. Tengo un intervalo y también tengo unas metas o unos objetivos que alcanzar. Y lo que voy a hacer como control es compararlos. Las metas contra lo realizado. Esa variación me va a permitir detectar desviaciones, que es el siguiente punto. Aquí lo podemos observar en detección de desviaciones. Y cuando esas desviaciones son muy grandes, hacemos lo que originalmente platicábamos. Vamos a corregirlo y vamos a proponer a través de qué manera vamos a dar las herramientas y los instrumentos sugeribles desde nuestra posición hacia los demás. Y finalmente, cuando se ha corregido, tiene que haber una retroalimentación. Se proponen los resultados y que esos resultados sean los que el control va a enviar una vez más a la planeación para que se hagan los ajustes necesarios en un momento dado si tienen que volver a repetirse en el siguiente periodo. Y eso también vamos a ver, el control también se maneja de manera periódica de acuerdo a cada una de las necesidades de las empresas o de las instituciones que requieran ser evaluadas. ¿Cómo le hacemos para implantar un sistema de control? Ustedes piensen en la empresa que gusten, en una de autoservicio, que es lo que nos hizo partir en esta unidad de aprendizaje. Piensen en que tienen que implementar un sistema de control y que en este caso debe de reunir ciertos requisitos. ¿Para qué? Pues para que sea funcional, para que podamos ejercer ese control. Un sistema, tú sabes que va siendo integrado por diferentes elementos y obviamente esos elementos tienen que estar de tal forma engranados que den resultado, que sean ese sistema, que vaya en ese proceso cumpliendo el objetivo del control. Dentro de los requisitos para un sistema de control está contar con objetivos y estándares que sean estables. ¿Por qué hago la especificación de estables? Porque muchas veces los estándares que se proponen son funcionales para el día de hoy, pero a lo mejor para mañana no, por circunstancias. ¿Cómo qué?
Si nosotros el día de hoy estamos hablando de una planeación donde estamos considerando, por ejemplo, la producción de algunos vegetales y estamos considerando las condiciones climatológicas al día de hoy, bueno, pues, si te has dado cuenta, todos los días tienen todas las estaciones del año. Tenemos lluvia, tenemos frío, tenemos calor, exceso de calor, viento, tenemos todo. Y esto no puede ser sujeto de un estándar. El clima así de esa manera no puede ser un estándar estable. Al contrario, no podríamos considerar hacer nuestra planeación y tampoco nuestro control o sistema de control a través de algo que no es estable, y en este caso estamos hablando del clima tan cambiante que sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tal vez en otros lugares es más estable, entonces sí es un factor que sí se puede considerar dentro de los estándares estables. Otro de los requisitos es que el personal clave comprenda y esté de acuerdo con este sistema. El personal clave es todos los que están involucrados. Este es el sistema de control y nos va a aplicar a esta área. Todos lo debemos de conocer y además debemos de estar involucrados y conocerlo y estar de acuerdo, porque si no, entonces empiezan los conflictos, empiezan los problemas y no se cumple con el objetivo de un sistema de control. De hecho, la parte interna de las empresas se busca que el área de evaluación o de control sea congruente. El siguiente requisito es que los resultados finales se crucen con los objetivos finales, planeados. Así que lo que conseguimos contra lo que originalmente se esperaba, cruzamos la información y en este momento podemos tener un resultado, como evaluando la efectividad de los controles. Si hemos tenido nosotros a bien ver el resultado, bueno, pues en esos resultados nosotros nos podremos dar cuenta de las mediciones y nos podremos dar cuenta de que a lo mejor esos controles sí funcionaron. Si son efectivos, vamos a continuar manejándolos. Si no lo son, pues vamos a mejorarlos. Aquí habla de eliminar, de simplificar, de combinar y perfeccionar. Eso nos debe de pasar siempre en lo que tú quieras, en la actividad que tú gustes. Lo que funciona debe de seguir utilizándose, lo que no hay que desecharlo. A lo mejor hay una parte rescatable, me quedo con ella, la que no la desecho, complemento o combino con otras que por ahí surgieron buenas propuestas, las combino, las mejoro. Esto se llama perfeccionar o sistematizar nuestros controles. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos acerca de las características de este sistema. Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional. ¿A qué nos dedicamos? ¿Vamos a producir algo o nosotros estamos vendiendo un servicio? ¿Qué tipo de servicio es? ¿Es para todo el público o tenemos un público específico? ¿Es alguien que le interesa viajar o qué es lo que hacemos? Realmente nosotros debemos de especificar qué tipo de controles vamos a llevar de acuerdo a la naturaleza, al giro, a las actividades que se desarrollen empresarialmente. Y la oportunidad. Ya hemos repetido esta palabra y la volveremos a repetir las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque la oportunidad nos permite estar en el momento adecuado resolviendo los conflictos o haciendo que antes de que se den nosotros veamos cuáles podrían ser las opciones antes de que se dé un problema de este tipo, del que tú quieras, nosotros lo podemos detener antes de que se dé. Accesibilidad. La accesibilidad nos va a permitir que nuestro sistema sea flexible, que sea manejable, que si no funciona así se le hagan las modificaciones sobre la marcha de manera adecuada. No podemos permitirnos a que pase el tiempo, pues porque estaba diseñado y planeado para ese año, de esa manera. No, nuestro sistema de control tiene que ser tan accesible que nos permita hacerle modificaciones a través del tiempo. Ubicación estratégica. ¿En dónde va a estar la unidad de evaluación o de control? Si tengo varias unidades dentro de mi misma empresa, si geográficamente a lo mejor están distribuidas a través del país, bueno, ¿quién va a ejercer esa evaluación y a través de qué va a ser? Porque no es lo mismo que nosotros evaluemos a los que
estamos observando, a tener que evaluar o controlar o corregir a alguien que físicamente están distantes de nosotros. Hay sistemas que tenemos que adecuar de acuerdo a las necesidades empresariales. ¿Qué factores cumple el control? 4 básicamente. 3 son cuantitativos y 1 cualitativo. Los cuantitativos los vamos a denominar y a medir en números. La cantidad, el tiempo y el costo. La cantidad estamos hablando de qué producimos, qué vendemos, cuánto vendemos, cuánto producimos, cuánto nos devolvieron, cuánto. Es la palabra principal, la pregunta principal que nos tiene que contestar todos estos factores. La cantidad, en cuánto lo vendemos, en cuánto lo producimos, cuánto. Tiempo, en qué tiempo vendo, en qué tiempo compro, en qué tiempo reparo. El tiempo también es sumamente importante dentro del control. El control nos tiene que decir específicamente, dice la planeación que en tal tiempo tienes que haber vendido tantas unidades. Todo esto nos lo van a decir los reportes que están fijados dentro de la planeación y que el control va a tener que medir y revisar específicamente si se están cumpliendo. Y el costo real de lo que estoy haciendo. Recordemos que cuando nosotros vamos a algún lugar y compramos el producto que nosotros queramos, nos cuesta 10, vamos a decir, nos cuesta 10. De esos 10 unidades que nosotros vamos a pagar, de 7 a 8 es solamente la parte del costo, de un costo importante. Ese costo, pues podemos llamar logística, distribución, abastecimiento, muchas cosas. Pero en realidad el costo que me está a mí como empresa, lo que yo estoy desembolsando para llevártelo al mercado, para que tú llegues y lo tomes del anaquel y lo pongas en tu carrito, ¿cuánto es realmente de eso? De esas 10 unidades que estás pagando, ¿cuánto? A mí, ¿cuánto me cuesta? Es de lo más importante que hay. Y empresarialmente es indispensable que se mantengan controles al respecto. Porque si yo no lo sé, entonces ¿quién lo debe de saber? La producción es algo sumamente delicado y que los insumos que se agreguen a ese producto tienen un costo. Y más si esos insumos no son de origen nacional, tienen un costo mayor. Todo ese tipo de detalle, toda esa minucia es la que debe de llevarse en control exacto. Y más cuando se trata de dinero. El dinero es algo que va a mover, absolutamente mueve al mundo. Imagínense en una empresa, y más si es una empresa pequeña o mediana, se deben de llevar controles absolutamente transparentes que me permitan a mí tener información completa y además a la mano, rápidamente, porque si yo necesito tomar una decisión, necesito esa información que se me acerque para tomar una decisión. Así que lo que es el cuánto, el tiempo, todo lo que responda a la palabra cuánto, estamos hablando de factores que vamos a expresarlos en números. Y esto para las empresas es sumamente importante que el control siempre tenga esta sistematización. Y el último, el cuarto factor es cualitativo, que estamos hablando de la calidad. De la calidad, nuestros productos siempre van a tener que estar en condiciones aceptables para que el mercado los demande. De esta manera, cuando se cumplan estos 4 factores, dentro de mi sistema de control, de esa forma vamos a hacer que nuestra forma de medir esté completa. Estos son unos ejemplos de cantidad, tiempo, costo y calidad dentro de una empresa. Dentro de la cantidad encontramos los presupuestos, las estimaciones, productos terminados, unidades vendidas, rechazadas, etcétera, etcétera. Ahí las puedes observar. En el tiempo, bueno, pues hay estudios de tiempo, las fechas límite, los programas, el tiempo operación, cuánto se tardan en producir, no sé, una pieza de lo que ustedes gusten. Medición del trabajo, cuántas horas trabajan las personas, en qué me resulta o redunda el que trabajen de 5 a 7 horas diarias, los procedimientos. En cuanto a costo, pues hablemos de presupuestos, costos por metro cuadrado, dependiendo de lo que se trate, de cuál sea el giro de la empresa,
son los ejemplos que aquí de manera genérica estoy sugiriendo. Dentro de los costos está algo muy importante, está la contabilidad, la productividad, el rendimiento sobre la inversión. Esto es sumamente interesante y muy importante a considerar para un sistema de control. En cuanto a la calidad, hablamos de la evaluación de la actuación de ¿quién? Pues de los empleados, en este caso estamos hablando de la fuerza de ventas, pruebas psicológicas, inspecciones visuales, es lo que les comentaba, yo como unidad de control y de evaluación, si estoy físicamente lejos de las demás sucursales, ¿cómo voy a ejercer ese control? Porque muchos de los controles van a tener que ser de manera visual y ¿cómo los voy a medir si no estoy cerca de ellos? A lo mejor eventualmente tenga que hacer visitas y observar cómo están colaborando estas personas. Hablamos del rendimiento, de los informes y de los procedimientos una vez más. Esos son ejemplos que ya tú te darás cuenta cómo los podemos ir integrando y combinando en un momento dado. Dentro del control y su periodicidad, para un sistema, el sistema de control, no es que llegue el momento de decir, ahora vamos a evaluar. No. El control tiene 3 etapas y estas son permanentes. La primera es la preliminar, la concurrente y posterior. La preliminar nos va a permitir que sea previo a la realización de la planeación. Nos vamos a instrumentar nuestros medidos, nuestros formatos o nuestros informes de medición. Y concurrente, esto es cuando ya se está realizando la actividad. Y finalmente la posterior, cuando ya se concluyó el periodo de operación, bueno, voy a continuar controlando, voy a continuar evaluando. Entonces, antes, durante y después son los periodos que el control va a ejercer continuamente. El control por áreas funcionales. Dice, se evalúa a nivel general como específico. Y les muestro algunos ejemplos. Ejemplos como lo que es la producción, la mercadotecnia, las finanzas y capital humano. Dentro de estas 4 áreas que generalmente sí las encontramos en todas las empresas, aunque sea integradas de 1 o 2 personas, son necesarias que existan. Tú dime o piensa en alguna empresa donde carezca de alguna de estas. Difícilmente, porque hasta de las más pequeñitas, hablemos de producción, es quien nos está, pues de alguna forma está haciendo producir algo, un producto, o a lo mejor está rindiendo un servicio. Y en todas las empresas así es, aunque seamos nosotros solitos, de manera individual, también estamos ofreciendo un servicio. En el caso, por ejemplo, mi servicio ahorita es de capacitación. ¿Cómo puedo hablar de la mercadotecnia? Sí, no solamente de la unidad de aprendizaje que nos ocupa, que está derivado de la comercialización o la mercadotecnia, estoy utilizando también las finanzas, claro que sí, lo que invierto en preparar a lo mejor un material, y también capital humano, una servidora, claro que sí, soy una evidencia del capital humano, así que de esa forma en todas las empresas, por pequeñitas que sean, todas desempeñan de alguna forma, tienen que ver con estos controles. ¿Cómo qué? Vamos a hablar de la producción. Un control en la producción. Vamos a hablar de ejemplos. El control de calidad. Si nosotros vamos dentro de una fábrica, dentro de una planta, encontramos la planta de producción, que es de lo básico, de lo que va a establecerse en una empresa. La calidad. La calidad nos permite ser competitivos, no solamente a nivel doméstico o local, sino a nivel internacional. Así que dentro de los factores de medición de control sumamente importantes está precisamente el control de calidad. No solamente eso, si yo produje, aunque estén de excelente calidad, toda mi mercancía, ¿y qué tal si se me acumuló? Tengo inventarios. ¿Cómo voy a controlar eso? ¿Qué tal si no tengo demanda? ¿Qué voy a hacer con toda esa cantidad de artículos que produje? Serán de excelente calidad, pero a través del tiempo y almacenados no me van a servir de nada. Así que el control es indispensable tenerlo como herramienta absolutamente en la empresa para que me permita el despacho regular de las mercancías. Hablamos también del control de la producción,
que es lo que comentábamos hace un momento acerca de los insumos, cuánto tiempo en lo que me traen los insumos, en lo que los proceso, los integro y finalmente hago un producto. Todo eso tiene que ver con la producción. ¿Y qué hay del control de compras? El área de compras se va a dedicar a mejorar todos las adquisiciones que tengamos necesidad en la empresa, no solamente para el área de producción. Compras se encarga de comprar, valga la expresión, todo lo que se necesita para una empresa, desde lápices y plumas hasta los insumos que muchos no se encuentran en nuestro mercado nacional y se tienen que traer de otro lado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la industria del vestido es algo muy interesante. Dentro de las grandes marcas, pues todo lo que son accesorios, que pueden ser hebillas, botones, todo eso, no están necesariamente, no se producen en nuestro país. Por ejemplo, a lo mejor tú conoces de la marca Julio, es una excelente marca de ropa femenina y que sus vestidos, realmente su ropa y sus combinaciones que hacen son muy interesantes porque permiten la combinación de un traje sastre con pantalón o con falda o incluso con un vestido. Tienen cualidades muy interesantes en cuanto a la moda y la estrategia de combinación en esta empresa, pero eso sí, todo lo que tiene que ver con sus hilos, con los cierres, con los accesorios, con la bisutería que le ponen a su ropa, los botones, todo eso no es de producción nacional. De hecho, hay telas que definitivamente no son de producción nacional, vienen de diferentes partes del mundo, generalmente las telas vienen de Asia y los accesorios vienen de Europa, principalmente de Italia. Y aquí la mano de obra y el arte y la confección de las grandes diseñadoras o los grandes diseñadores mexicanos producen esta interesante empresa de Julio, que es ropa femenina y que es lo que se encarga de hacer compras. Pero compras tiene controles de todo esto porque no va a adquirir productos que sean caros y que incrementen tanto el valor de una prenda que no sean comprados o adquiridos por el mercado. Esto es en cuanto a algunos ejemplos de lo que es producción. Vamos a ver algunos ejemplos del control dentro de la mercadotecnia. Específicamente hacia las ventas. Nos refiere a la evaluación de la eficacia de las funciones a través de las cuales se hace llegar un bien o servicio al consumidor. Así es, cuando nosotros tenemos a toda nuestra fuerza de ventas y nosotros hemos medido, hemos visualizado qué aspectos son evaluables en cada uno de ellos, nos va a permitir tener información suficiente no solamente para controlar individualmente el despliegue laboral de cada uno de ellos, sino que también al interior de la empresa tendremos herramientas que ellos nos han proporcionado y que el área de control va a integrar, y de esta manera vamos a hacer que esa información la podamos utilizar para retroalimentar desde el área de producción, lo que es el área de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque esta información nos va a decir si se vende o no se vende un producto, en qué momento se vende, en cuánto se vende, y que también nosotros estamos muy interesados en que sigamos vigentes en el mercado. De esta manera la mercadotecnia no solamente nos va a hablar de las ventas, nos habla de la promoción, nos habla de la publicidad, nos habla de la plaza, que es la forma de distribuir, hacer llegar los productos a los consumidores. La mercadotecnia es muy importante. ¿Cómo entra el control aquí? Pues a manejar todo eso. No solamente es proponer las ideas, sino también medir el costo de cada una de estas actividades que están a cargo de la mercadotecnia. Vamos a continuar con lo que es finanzas. En finanzas tenemos control presupuestal, contable, de costos, de auditoría. Si te das cuenta, vamos de menor a mayor. ¿Cómo qué? El control presupuestal es indispensable en todas las operaciones financieras. Si no se maneja un perfecto control de operaciones financieras, entonces la empresa puede estar en riesgos. ¿Por qué? Porque todo se tiene que manejar a través de asignación de dinero para cada una de las actividades. Un control contable. No hay empresa ni individuo que no lleve un control contable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Pues esta información que se va a manejar a nivel empresarial nos va a permitir que a través de los estados financieros sepamos cuál es su verdadera situación, su situación financiera, su situación económica. De ahí puede partir toda serie de actividades o al contrario, restringir o reducir en la medida en que sus finanzas les permitan o posibiliten. ¿Quién nos da esta información? Un control, el control de contable. Costos, nuevamente la palabra costos. La palabra costos la vamos a encontrar en todos lados, siempre, 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 porque todo lo que hagamos siempre va a tener un valor. Y ese valor es el que nosotros tenemos que calcular y analizar en qué momento lo podemos hacer o en qué momento no lo deberíamos de hacer. Y la auditoría. La auditoría, muchas personas escuchan la palabra auditoría y no les agrada porque representa problemas en muchas ocasiones. Pero no, la auditoría nos menciona que es un dictamen de la información financiera. La auditoría puede ser preventiva e interna. Nosotros en una sesión posterior nos daremos cuenta que la auditoría no es otra cosa más que una revisión metódica de lo que estamos haciendo. Nosotros nos vamos a enfocar, en este caso estamos hablando de la parte contable, bueno, pues hablemos de la parte contable o fiscal, que muchas veces nos causa un poco de estrés, pero la auditoría simplemente es revisar todos nuestros controles internos, en este caso los financieros, los fiscales, y revisar que se esté cumpliendo con todas las obligaciones que se requieren a nivel gobierno. Y finalmente veremos lo que es el control de capital humano. Igual, también hablamos de la palabra auditoría de recursos humanos. No necesariamente la palabra auditoría no significa problemas. La palabra auditoría nos debería de representar la oportunidad de prevenir problemas. Porque si lo hacemos de manera interna, cuando venga un visitador externo de Hacienda o de donde sea, lo vamos a recibir y le vamos a mostrar nuestros documentos y no va a haber ningún problema. Así de esta manera, dentro del capital humano, se puede evaluar la actuación de los empleados, el reclutamiento y la selección, capacitación y desarrollo, motivación, sueldos y salarios, higiene, seguridad y servicios y prestaciones. No nos detenemos en cada uno de estos porque los hemos visto a través de nuestras sesiones y es interesante, es un tema muy, muy interesante, pero los hemos visto con cierto detenimiento. Pero todo esto se puede evaluar y nada más son una sugerencia de toda la información que encontramos que el control debería de tener a su cargo para tener la previsión y la corrección de muchos obstáculos en la empresa. Pasamos al siguiente punto, que es el de técnicas de evaluación. Este punto 5.2 nos muestra cómo hay esas técnicas de evaluación o de control. Nos hablan de las de sistemas de información, gráficas y diagramas, estudios de métodos cuantitativos y de control interno. De manera genérica, tienes ahí ejemplos de los sistemas de información, gráficas y diagramas. Todo lo que tú puedas plasmar y mostrar o complementar en un informe, todo esto te va a permitir hacerlo medible. Estos son unos ejemplos y me gustaría que me acompañaras a ver la clasificación que hay aquí adelante. Dentro de los sistemas de información vamos a encontrar reportes e informes y controles, todos, los que te imagines. Es más, el control es tan flexible y tan generoso que te va a permitir la creatividad de diseñar tu propio instrumento de medición. Y por eso se nos habla de reportes de informes, como cuáles. El informe de control, este es directo a las operaciones. Si eres una empresa que te dedicas a producir algo o eres una empresa que te dedicas a vender algo, directamente a las operaciones va a ir este informe de control. O de control corriente, este nos va a indicar las desviaciones. Y el de resumen nos va a mostrar los dos en uno solo, tanto el de control directo como el de control corriente. De los reportes de información tenemos informes de tendencias e informes analíticos. ¿Cómo informes de tendencias? Volvemos a casos muy similares. Dentro del mercado, la moda mueve muchos, pero mueve mucho el mercado. Y si nosotros estamos al tanto de eso dentro del control, veremos cuáles son las tendencias. Y no solamente hablamos de tendencias en cuanto a moda, sino tendencias sociales, tendencias políticas. Todas estas nos permiten hacer un reporte y una evidencia que nos va a permitir manejar un control.
También tenemos un informe analítico. Vamos a analizar cómo se está comportando de manera interna pues nuestro personal, nuestro grupo de ventas. Tenemos otros informes como sobre la apreciación de renglones, de diferentes tipos de renglones. Hay individuales, hay grupales, hay estáticos, dinámicos, informes de control financiero, informes de cambios y de condición financiera. Como te das cuenta, la cantidad de informes no cesa. Incluso por ahí en algunas empresas se les mencionan que tienen informitis porque de todo quieren hacer informes. Bueno, para esto, aquí también me faltan los formatos y los de control interno, que también son parte de las técnicas de evaluación, y las formas son los formatos que conocemos para requisitar. Los formatos. Todas las empresas también tienen sus propios formatos y también hay otros que son de control interno. Y aquí nos habla de información correcta y segura que va a proteger a los activos de la empresa y que además va a garantizar la eficiencia de la operación. Pero para que todos estos informes, reportes y demás documentos que se tengan que entregar para retroalimentar, debemos ser precavidos al diseñar, elaborar y presentar un informe. Considera las siguientes sugerencias, por favor, para que sea congruente y cuando tú tengas la oportunidad de elaborarlo, pues tengas parámetros de hacerlo de la manera más adecuada. Ya en ocasiones posteriores veremos acerca de estos instrumentos ejemplos específicos para lo que es el área de ventas y nos daremos a la tarea de diseñar uno cada quien de manera, a forma de tarea, para que funcione de acuerdo a las necesidades y características de tu empresa o de las necesidades en donde tú te desenvuelves. De esta manera estoy concluyendo esta sesión número 10 con los temas técnicas de evaluación bajo la unidad de control de ventas. Espero te sean de utilidad y nuevamente te invito a que continúes repasando toda la información que es abundante y que te va a servir para complementar sesiones a futuro. Que estés muy bien, hasta pronto.